La compadecían. Susurraban detrás de sus abanicos de encaje que la estaban vendiendo a un hombre que prefería mirar a su ayuda de cámara antes que a su propia esposa. Lady Clara conocía los rumores sobre el duque. Esperaba un matrimonio frío, de conveniencia, una puerta de dormitorio siempre cerrada con llave, y una vida solitaria vagando por los pasillos de una mansión enorme y vacía. Se preparó para un acuerdo de por vida sin una sola chispa de pasión. Pero cuando la pesada puerta de roble se cerró detrás de ellos en la noche de bodas, lo que el duque hizo después destrozó cada rumor, y la dejó completamente deshecha. El despacho olía a ginebra rancia, a lana húmeda y a ruina inminente. Clara estaba de pie frente al escritorio de caoba de su padre, con la espalda rígida como una tabla. Las costillas le dolían bajo el corsé de ballenas que la doncella de su madre había ajustado demasiado apretado esa mañana. Pero no dejó que la incomodidad se le notara en el rostro. Mostrar debilidad en esa habitación era como sangrar en aguas infestadas de tiburones. Lord Ashford no levantó la vista de su libro de cuentas. Se limitó a rasgar la pluma sobre el papel, tachando otra línea de crédito que hacía tiempo había agotado. El duque de Windermere, dijo su padre, con la voz seca y rasposa. Ha aceptado el arreglo. Tus deudas, nuestras deudas, quedarán saldadas para fin de trimestre. Clara clavó la mirada en la calva que asomaba en la coronilla de su padre. Windermere, repitió ella. El nombre le supo a ceniza. Sí. Él finalmente alzó la vista. Tenía los ojos inyectados en sangre, la piel bajo ellos caída por décadas enteras frente a las mesas de juego. Los papeles ya están firmados. Te casarás con él antes de que termine el mes. Clara no lloró. Había dejado de llorar por el juego de su padre a los 14 años. El romance, había aprendido muy pronto, era una mentira que se vendía en novelitas baratas para mantener dóciles a las muchachas tontas. El matrimonio era comercio. Y ella era una mercancía. No tenía dote, pero poseía un antiguo apellido aristocrático y un rostro que se consideraba agraciado. Era suficiente para comprar la salvación de su familia. Lo entiendo, dijo ella, con voz serena. Su padre parpadeó, quizá sorprendido por la ausencia de histeria en su hija. Conoces los rumores, supongo. Los murmullos de la sociedad. Estoy al tanto de los rumores sobre las preferencias del duque. Sí. Ashford resopló, agitando la mano con desdén. Chismes, tonterías inventadas para vender periódicos de sociedad. Pero incluso si fuera cierto, jugaría a tu favor. Tendrás su título, su fortuna, sus propiedades en el campo. Él te exigirá muy poco a cambio. Dale un heredero de alguna manera, y quedarás libre para hacer lo que quieras. Es un arreglo brillante. Brillante. Clara se dio la vuelta y salió del despacho, y la pesada puerta se cerró detrás de ella con un chasquido. Se apoyó contra la pared del pasillo y cerró los ojos. Theodore Fitzroy, duque de Windermere. Le llevaba 10 años. Era conocido por su vida reclusiva y era el tema favorito de los chismes más venenosos de los salones de Londres. Había pasado sus 20 en Italia, y solo regresó cuando su hermano mayor murió en un accidente de equitación. Desde que heredó el título, había asistido a los eventos sociales obligatorios, pero se mantenía completamente distante. No bailaba con nadie. No cortejaba a nadie. Se le veía con frecuencia en compañía de un pequeño círculo de amigos solteros, un detalle que las lenguas viperinas devoraban con deleite. Decían que odiaba a las mujeres. Decían que era antinatural. A Clara no le importaba. Si él prefería a los hombres, significaba que no la forzaría en visitas nocturnas, borrachas y torpes, como había visto hacer a su padre con su madre. Un compañero de casa educado y distante que pagara sus cuentas era más de lo que había esperado tener jamás. Lo conoció 3 días después, en una asamblea sofocante en Mayfair. El salón era una masa asfixiante de seda, sudor y perfumes florales demasiado intensos. Clara estaba de pie junto a un helecho en maceta, bebiendo limonada tibia, esperando. «Ya viene», siseó su madre, aferrando el codo de Clara con fuerza suficiente para dejarle un moretón. «Sonríe, por el amor de Dios. Parece complaciente». Clara compuso una sonrisa plana y ensayada. Lo observó acercarse entre la multitud.
Theodore Fitzroy no se parecía en nada al hombre delicado y extravagante que los periódicos de chismes describían. Era alto, de hombros anchos bajo un abrigo de lana azul marino cortado con severidad. No llevaba joyas ostentosas, ni corbatas con nudos elaborados. Su rostro era anguloso, afilado y profundamente cansado. Llevaba el cabello oscuro peinado hacia atrás, con las primeras hebras de plata en las sienes. Se detuvo frente a ellas. Hizo una reverencia perfecta. Lady Ashford. Lady Clara. Su voz era un barítono grave, áspero en los bordes, como si no lo usara con frecuencia. Su excelencia, dijo Clara, haciendo una reverencia impecable. ¿Le gustaría caminar? Preguntó él, sin mirar a la madre, centrado por completo en Clara. Sus ojos eran de un gris pálido sorprendente. Fríos, pensó ella, como el hielo de invierno. Sería un placer. Ella apoyó su mano enguantada en el antebrazo de él. Bajo la fina lana, su brazo era firme, tenso. Se alejaron de la mirada vigilante de la madre de Clara, y de los susurros contenidos que zumbaban entre la multitud a su alrededor. El mar de aristócratas se apartaba a su paso, observándolos con fascinación mal disimulada. La hija del lord arruinado, y el duque sodomita. ¡Qué pareja! Llegaron al borde de la terraza. El aire fresco de la noche golpeó el rostro de Clara, un alivio bendito. Detesto estas cosas, dijo Theodore de pronto. No la miraba. Tenía la vista fija en el jardín oscuro. El sentimiento es mutuo, Su Excelencia, respondió Clara. Él la miró, una leve arruga apareciendo entre sus cejas. No necesita halagarme, Lady Clara. Soy plenamente consciente de la naturaleza de nuestro acuerdo. Su padre fue del todo transparente respecto a las limitaciones financieras de su familia. ¿Y qué hay de sus limitaciones, Su Excelencia? Preguntó Clara. Estaba cansada. No tenía energía para los juegos de la alta sociedad. ¿Por qué casarse conmigo? Seguramente hay familias más ricas e influyentes dispuestas a hacer la vista gorda a los chismes a cambio de una corona ducal. Él se giró para mirarla de frente. Sus ojos grises estudiaron su rostro con una intensidad casi clínica. Usted no habla mucho. No se agita. Y cuando me mira, no lo hace ni con miedo ni con asco. Me mira con absoluta indiferencia. Clara sostuvo su mirada. ¿Es eso lo que quiere? ¿Indiferencia? Quiero paz, dijo Theodore, con la voz cayendo hasta un susurro áspero. Quiero que las madres de la sociedad dejen de desfilar a sus hijas frente a mí. Quiero que la Cámara de los Lores deje de cuestionar mi estabilidad. Necesito una duquesa que administre mis propiedades y sostenga mi casa. Y necesito a alguien que no espere un gran romance. Está de suerte, Su Excelencia, dijo Clara, con voz seca. Dejé mis ilusiones románticas en el cuarto de los niños. Un cambio diminuto, casi imperceptible, apareció en la expresión de él. No fue una sonrisa, pero la tensión de su mandíbula se aflojó. Entonces nos entendemos. Perfectamente. El compromiso duró 3 semanas. Fue un torbellino de extravagancia humillante, pagado por los abogados de Theodore. A Clara la midieron, la prendieron con alfileres, la envolvieron en sedas, muselinas y terciopelos. Los chismes fueron implacables. Clara estaba sentada en el salón de Lady Clementine, con una taza de porcelana equilibrada sobre la rodilla. Las demás mujeres de la habitación rondaban a su alrededor como buitres, oliendo la sangre en el aire. ¡Qué unión tan repentina, Clara!, ronroneó Clementine, ajustando el encaje de su manga. Todas quedamos bastante sorprendidas. El duque de Windermere es tan particular. Es un hombre de acción decidida, mintió Clara con suavidad, tomando un sorbo del té amargo. Decidida, sí, dijo otra mujer, una vizcondesa, riendo tras su abanico, aunque una se pregunta hacia dónde suelen llevarlo sus decisiones. Tengo entendido que pasa una cantidad desmedida de tiempo en su club, exclusivamente en la sala de billar. Con Lord Beston. La insinuación quedó flotando en el aire, pesada y grosera. Clara sintió un repentino e inexplicable arranque de irritación, no porque insultaran a su futuro esposo, sino por la crueldad complaciente y protegida de esas mujeres.
Vivían en casas pagadas por hombres que mantenían amantes en Covent Garden y golpeaban a sus esposas a puertas cerradas. Y aún así se sentían superiores porque los supuestos pecados de Theodore ofendían su delicada sensibilidad. Lord Beston es un reconocido erudito en antigüedades, dijo Clara, con la voz cayendo un registro, fría y plana. Creo que el duque comparte su interés por la arquitectura romana. Pero si prefieren imaginarlos haciendo algo más escandaloso bajo la mesa de billar, Clementine, por favor, no dejen que las interrumpa en sus fantasías. La habitación quedó en absoluto silencio. El rostro de Clementine se encendió en un rojo desagradable y moteado. Clara dejó su taza sobre el platillo con un golpe seco. Gracias por el té. Debo retirarme. Mis pruebas de vestido. Salió de la casa, con el pecho apretado. No sabía por qué lo había defendido. Orgullo, se dijo. Defenderlo a él era defender su propia elección, aunque esa elección se la hubieran impuesto. Cuando volvió a la modesta casa alquilada de su familia, encontró un paquete esperándola en la sala. Sin flores, sin poesía. Era un bulto rectangular y pesado, envuelto en papel de estraza. Lo abrió. Era una primera edición traducida de la Odisea de Homero, encuadernada en cuero verde oscuro. Dentro de la tapa había una nota. La letra era afilada, angulosa y precisa. Mencionó usted el martes que su padre vendió su biblioteca. Una casa no debería quedarse sin libros. Clara se quedó mirando el pesado libro. Pasó los dedos sobre las letras doradas. El martes, 4 días atrás. Habían estado sentados en un silencio incómodo en el salón de su madre, durante una de sus visitas obligatorias de cortejo. Ella apenas había mencionado, de paso, que extrañaba el olor a papel viejo. Él había estado mirando por la ventana. Ella ni siquiera había pensado que la estuviera escuchando. Un dolor extraño floreció en su pecho. Lo reprimió de inmediato. Era solo un libro. Un hombre rico arrojando unas monedas a un problema. No significaba nada. Aún así, cuando él llegó la noche siguiente para escoltarla al teatro, ella le dio las gracias. Se sentaron en el palco en sombras, observando a los actores en el escenario de abajo. El teatro estaba caluroso, y Clara sentía las ballenas de su vestido de noche clavándose con saña en las costillas. Se movió, tratando de respirar hondo, haciendo una leve mueca. ¿Se encuentra mal?, preguntó Theodore en voz baja, sin apartar la vista del escenario. Estoy perfectamente bien, mintió Clara. Él finalmente se giró para mirarla. Sus ojos pálidos recorrieron su postura rígida, la leve palidez de su rostro. No está respirando. Es la moda no respirar, Su Excelencia. Demuestra que una es una dama. Él no rió. Frunció el ceño, con un gesto de disgusto profundo instalándose en sus facciones. Es una barbaridad. Parece que le doliera. No es nada. No es nada si le duele. Se acercó un poco más. El aroma de él, madera de sándalo, lino limpio y lluvia fría, la envolvió. Él extendió la mano. Clara se puso rígida, esperando que le tocara el brazo. En cambio, la rodeó por detrás de la espalda. Su mano grande y cálida se apoyó brevemente sobre el rígido cordón de su vestido. Mañana, dijo él, con la voz cayendo tan bajo que la ruidosa multitud de abajo no podría escucharlo, dígale a la modista que afloje el cordón 2 pulgadas. Si se niega, dígale que buscaré una nueva costurera. Clara lo miró fijamente. Los vestidos no me quedarán bien. La sociedad dirá que luzco descuidada. Que digan lo que quieran, respondió Theodore, volviendo la vista al escenario. Ya soy el duque sodomita. A usted pueden llamarla la duquesa desaliñada. Seremos una amenaza para la sociedad decente, juntos. Clara soltó un sonido breve y sorprendido, una risa. Le brotó del pecho antes de que pudiera contenerla. Theodore la miró, la comisura de su boca torciéndose hacia arriba en una fugaz sonrisa fantasma. Transformó por completo su rostro severo, haciéndolo lucir devastadoramente humano por una fracción de segundo. Luego desapareció, escondida de nuevo tras la máscara de aburrimiento aristocrático. Pero Clara la recordó, y durante el resto de la semana los susurros de la sociedad le sonaron un poco menos fuertes.
El día de la boda amaneció gris, frío y del todo anodino. No hubo gran catedral, ni cientos de invitados. El padre de Clara había insistido en una ceremonia pequeña y privada, alegando que era más elegante. Clara conocía la verdad, no podía costear un gran desayuno de bodas, y Teodore no tenía el más mínimo interés en hacer un espectáculo de sí mismo. Ella esperó en la sacristía de piedra, fría y con corrientes de aire, de la iglesia de San Jorge, temblando en su vestido de seda blanca. Su madre le arreglaba el velo, con las manos temblorosas. «Ahora bien, Clara», comenzó su madre, con la voz elevándose por los nervios. Esta noche será», se detuvo, tragando con dificultad. «Bueno, ya conoces los rumores. Tal vez no pase nada. Si él no viene a tu habitación, no debes sentirte ofendida. Es una bendición. En verdad. Los hombres son bestias. Si te deja en paz, simplemente vete a dormir». Clara miró el rostro cansado y surcado de arrugas de su madre. «Lo sé, madre. No espero nada». La ceremonia pasó en una nube de latín arcaico y pasos que resonaban en la piedra. Teodore estaba de pie a su lado, un pilar de paño oscuro. Olía levemente a coñac. «¿Nervios?», se preguntó Clara, «o valor líquido para atarse de por vida a una mujer?». Cuando él tomó su mano para deslizar el pesado anillo de oro en su dedo, su piel estaba helada. Su agarre era firme, pero no la miró a los ojos. «Yo, Teodore, te tomo a ti, Clara». Su voz sonaba firme, como un contrato leído en voz alta, un trato cerrado. Salieron de la iglesia y subieron de inmediato al pesado carruaje de viaje adornado con el escudo de Windermere. Se dirigían a Ironwood Hall, la finca ancestral de Teodore en Yorkshire. Sería un viaje brutal de 4 días. La puerta del carruaje se cerró de golpe. Los caballos arrancaron. Descendió el silencio. Clara miraba por la ventana como los adoquines de Londres daban paso a los caminos embarrados y llenos de surcos del campo. La lluvia comenzó a golpear el cristal, difuminando el mundo exterior en manchas grises y verdes. Pasaron las horas. El silencio en el carruaje era espeso, casi asfixiante. Clara mantenía las manos entrelazadas sobre el regazo, observando las gotas de lluvia correr por el vidrio. «Está temblando», la voz de Teodore rompió el silencio como un disparo. Clara se sobresaltó, girándose para mirarlo. Él estaba sentado en la esquina opuesta, con una pesada manta de lana sobre las rodillas. «Es solo la humedad», dijo Clara. Él no discutió. Simplemente levantó el borde de su manta y se la ofreció. Clara dudó. Compartir una manta le parecía demasiado íntimo para 2 personas que, en esencia, se habían comprado mutuamente. Pero el frío se le estaba metiendo en los huesos. Se deslizó por el asiento de cuero, dejando un espacio de un pie entre ellos, y se cubrió las piernas con la pesada lana. «Gracias», murmuró. «Ironwood tiene corrientes de aire», dijo Teodore, con la mirada fija en el picaporte de bronce de la puerta del carruaje. «Se construyó para la defensa, no para la comodidad. Los muros son gruesos. Los fuegos nunca logran calentar del todo las habitaciones. Necesitará ropa más abrigada que esas sedas de Londres». «Soy adaptable, Su Excelencia». Teodore la corrigió con suavidad. «Si vamos a vivir en la misma casa el resto de nuestras vidas, debería usar mi nombre». «Teodore». Ella lo probó. Sintió el peso de la palabra en la lengua. «Entonces usted debe llamarme Clara». Él asintió una vez. Cerró los ojos, apoyando la cabeza contra el respaldo. «La finca está aislada, Clara. No hay vecinos en 15 kilómetros a la redonda. Los sirvientes son callados. Es un lugar solitario». «Estoy acostumbrada a la soledad», dijo Clara. Él abrió un ojo, mirándola en la luz tenue del carruaje. Estar sola en un salón abarrotado de Londres es distinto a estar sola en una fortaleza de piedra en medio del páramo. «No la mantendré prisionera. Si desea volver a la ciudad para la temporada social, puede hacerlo. Yo lo financiaré». Clara bajó la mirada hacia sus manos. Él le estaba ofreciendo una salida, una vía de escape de su vida. Era un gesto generoso, decente. Entonces, ¿por qué le oprimía el pecho?
No tengo ningún deseo de volver a Londres, dijo ella, con sinceridad. He terminado por completo con la sociedad. Theodore soltó un largo suspiro. Bien. Porque la sociedad es una enfermedad. No volvieron a hablar en todo el día. Llegaron a Ironwood Hall 3 días después, justo cuando el sol se ponía tras los picos escarpados del páramo. La casa era monstruosa. Piedra oscura y amenazante que se alzaba de la tierra como un acantilado natural. Ventanas altas y estrechas que miraban el paisaje desolado como ojos vacíos. Era intimidante. Era aterradora. Clara pensó que era lo más hermoso que había visto en su vida. El servicio estaba formado en fila en el enorme vestíbulo. Eran exactamente como Theodore los había descrito, callados, mayores y ferozmente leales. Miraron a Clara, no con el desprecio que ella esperaba, sino con una curiosidad cautelosa y esperanzada. Lleven a la duquesa a sus aposentos, le indicó Theodore a una ama de llaves de rostro severo llamada señora Gabel. Que le preparen un baño caliente. Está agotada. No miró a Clara. Estaré en mi despacho. Buenas noches, Clara. Buenas noches, Theodore. Clara siguió al ama de llaves por la gran escalinata. Sus aposentos eran vastos, decorados en borgoña profundo y roble pesado. Un fuego ya rugía en la chimenea, ahuyentando lo peor del frío. Una doncella le desató el vestido de viaje, liberando por fin las costillas de Clara. Se bañó en agua caliente perfumada con lavanda, con la mente completamente en blanco. El cansancio del viaje y el cambio monumental en su vida por fin la alcanzaban. Se puso un camisón sencillo de algodón blanco. Práctico, de cuello alto, del todo nada seductor. No importaba. Su madre lo había dicho, si te deja en paz, simplemente vete a dormir. Se sentó en el borde de la enorme cama con dosel. La casa estaba en silencio, un silencio pesado, como de tumba. Miró la puerta que conectaba su suite con la del duque. Era de madera gruesa y oscura. Estaba cerrada. Clara soltó un aire que no sabía que había estado conteniendo. Estaba a salvo. Estaba sola. Era la duquesa de Windermere, y su vida sería tranquila, sin sobresaltos y enteramente suya. Apartó las cobijas. Toc. Toc. Clara se quedó helada. El sonido venía de la puerta que conectaba las dos habitaciones. No fue fuerte, pero en el silencio del cuarto sonó como un trueno. Se quedó mirando la madera, el corazón golpeándole de pronto contra las costillas. ¿Clare? Su voz sonaba amortiguada tras el pesado roble. Baja. Vacilante. Clara se puso de pie, sus pies descalzos tocando el suelo frío. Caminó despacio hacia la puerta, el pulso rugiéndole en los oídos. Extendió la mano, con los dedos ligeramente temblorosos, y giró el picaporte de bronce. La pesada puerta de roble se abrió hacia adentro con un débil chasquido metálico. Theodore estaba en el umbral. Se había quitado el abrigo de etiqueta y la corbata. Solo llevaba una camisa de lino blanco desabrochada en el cuello y pantalones oscuros. La luz tenue de la única vela que sostenía proyectaba sombras largas y titilantes sobre los ángulos severos de su rostro. Se veía completamente distinto. Despojado de su armadura aristocrática, era solo un hombre. Un hombre muy grande y aterradoramente silencioso. Clara se aferró al cuello de su camisón de algodón. El corazón le golpeaba las costillas como un pájaro atrapado. ¿Puedo pasar?, preguntó él. Su voz era un raspado bajo y áspero en el silencio del cuarto. Ella tragó el nudo seco en la garganta. Sí. Él entró y cerró la puerta detrás de sí. Dejó el candelabro sobre una mesa cercana, luego se giró para mirarla. No avanzó hacia la cama. No avanzó hacia ella. Simplemente se quedó ahí, con las manos hundidas en los bolsillos, mirando el suelo entre los dos. Mi madre me dijo, comenzó Clara, con la voz sonando demasiado delgada. Se aclaró la garganta e intentó de nuevo. Mi madre me dijo que si usted no venía a mi habitación, debía simplemente irme a dormir. Dijo que sería una bendición. La mandíbula de Theodore se tensó, un músculo latiendo bajo su piel. Su madre es una tonta.
Pero tuvo razón al suponer que usted preferiría una puerta cerrada con llave. Yo no la cerré con llave. Él levantó la mirada. El gris pálido de sus ojos captó la luz del fuego, ardiendo con una intensidad repentina y sorprendente. ¿Por qué? Porque usted es mi esposo, dijo Clara, forzando las palabras a salir. Se negó a temblar. No sería una víctima acobardada. Y porque hicimos un trato. Las deudas de mi padre están saldadas. Soy suya para usar como necesite, para asegurar el linaje. Sé lo que se espera de mí. Teodore se estremeció. Fue un movimiento minúsculo, una tensión repentina en los hombros, pero Clara lo captó. Dio un paso adelante. ¿Eso es lo que usted cree que es esto? ¿Una transacción? ¿Cree que vine aquí a usarla? Clara se mantuvo firme, aunque cada instinto le gritaba que retrocediera. Creo que usted es un duque. Los duques necesitan herederos. No soy tonta, Teodore. Haga lo que deba hacer. No voy a resistirme. El silencio que siguió fue absoluto. Entonces Teodore soltó un aliento que sonó como una maldición ahogada. Cerró la distancia entre ellos en 3 largas zancadas. Clara se preparó, cerrando los ojos, esperando las manos toscas, la tela rasgada, el peso brusco y torpe que le habían enseñado a esperar de los hombres. En cambio, sintió una calidez repentina irradiando contra su rostro. Abrió los ojos. Teodore estaba de pie a pocos centímetros, con las manos suspendidas a ambos lados de su mandíbula, sin llegar a tocarla del todo. El pecho le subía y bajaba en respiraciones ásperas e irregulares. Mírame, susurró él. Clara lo miró. Los rumores en Londres, dijo él, con la voz cayendo a un murmullo ronco. Dicen que desprecio a las mujeres. Dicen que prefiero la compañía de hombres en cuartos oscuros y escondidos. Dicen que soy frío, antinatural, incapaz de sentir. Sé lo que dicen. Tienen razón a medias. Finalmente dejó que sus manos descansaran contra las mejillas de ella. Sus palmas eran ásperas, curtidas por la equitación, pero su tacto era imposiblemente suave. Soy antinatural. Porque miro a los hombres de mi círculo, hombres como su padre, hombres que tienen amantes, que tratan a sus esposas como yeguas de cría, que toman lo que quieren por la fuerza. Y no siento más que un asco violento. A Clara se le cortó el aliento. Dejé que los rumores se extendieran, confesó Teodore, sus pulgares trazando ligeramente la línea de la mandíbula de ella. Era la manera más fácil de mantener a los buitres de la sociedad lejos de mí. Si creían que era un sodomita, las madres casamenteras dejaban de arrojarme a sus hijas al paso. Me daba paz. Mantenía al mundo a distancia. Pero era mentira. Se acercó más, su cuerpo irradiando calor a través del delgado algodón del camisón de ella. No desprecio a las mujeres, Clara. Despreciaba a las mujeres que intentaban venderme. Desprecio la falsedad, la codicia, el fingimiento. Se inclinó, apoyando la frente ligeramente contra la de ella. Y entonces la vi a usted, de pie en aquella esquina, mirando toda la sala como si quisiera reducirla a cenizas. Los labios de Clara se entreabrieron. Un pequeño jadeo se le escapó. No voy a usarla, susurró Teodore, sus labios rozando los de ella con cada palabra. No voy a subirme encima de usted en la oscuridad, tomar lo que quiero y dejarla llorando en la almohada. Si la toco, es porque usted me lo pide. Si me quedo en este cuarto, es porque usted quiere que me quede. Si me dice que cruce esa puerta, lo haré, y jamás volveré a cruzar ese umbral. Se apartó lo suficiente para mirarla a los ojos. El frío había desaparecido por completo de su mirada. En su lugar había algo crudo, hambriento y peligrosamente vulnerable. La elección es suya, Clara. Dígame que me vaya. Clara lo miró fijamente. El hombre al que la sociedad llamaba monstruo. El hombre que la había comprado. Le estaba ofreciendo lo único que se le había negado toda su vida, control absoluto sobre su propio cuerpo. La sorpresa la golpeó como un impacto físico. El caparazón helado que había construido alrededor de su corazón se resquebrajó, partiéndose por la mitad. No habló. No sabía cómo hacerlo. En cambio, alzó las manos temblorosas y las enredó en el lino suave de la camisa de él.
Lo atrajo hacia sí. Cuando la boca de Theodore cubrió la suya, no hubo brutalidad. Hubo una reverencia desesperada y demoledora. Theodore gimió, rodeándole la cintura con los brazos, atrayéndola contra su pecho. La besó como un hombre hambriento, como alguien que había pasado toda su vida en la oscuridad helada y finalmente había encontrado el sol. No se apresuró. Le quitó el práctico y pesado camisón como si fuera de cristal soplado. Cuando la levantó hacia la enorme cama con dosel, la siguió, hundiéndose en el colchón junto a ella. Dime, murmuró contra su cuello, el aliento abrasándole la piel. Dime si te hago daño. Dime que pare. No pares, respiró ella, las manos enredadas en el cabello oscuro veteado de plata de él. Por favor. La consumación de su matrimonio no fue una transacción. Fue un bautismo. Él recorrió cada centímetro de ella con las manos y la boca, despertando terminaciones nerviosas que ella no sabía que existían. La veneró. Desmanteló sus defensas pieza por pieza, arrancándole de la garganta sonidos suaves y desesperados hasta que ella quedó aferrada a él, completamente deshecha. Cuando llegó el dolor de la última barrera, él se detuvo por completo, quedándose perfectamente quieto sobre ella, los músculos bloqueados por el esfuerzo de contenerse. Esperó, apartándole el cabello húmedo de la frente, susurrándole quedos elogios contra la piel hasta que la tensión se rompió y el placer llegó a ocupar su lugar. Horas después, el fuego se había reducido a brasas resplandecientes. Clara yacía enroscada contra el costado de él. El pesado brazo de Theodore la envolvía por la cintura, anclándola. Ella escuchaba el latido firme y rítmico del corazón de él bajo su mejilla. Comprendió, con una claridad repentina y sorprendente, por qué habían sido tan necesarios los rumores. Un hombre capaz de una devoción tan absoluta y consumidora no podría sobrevivir en las aguas superficiales y crueles de la sociedad londinense. Lo devorarían vivo. La frialdad había sido su armadura. Pero aquí, en la oscuridad de Ironwood Hall, se la había quitado. Para ella. Cerró los ojos, y una sola lágrima silenciosa le resbaló por la mejilla, empapando el pecho de él. No de tristeza. Del terror de darse cuenta de que ya estaba completa, irremediablemente enamorada de su esposo. A la mañana siguiente, el servicio de Ironwood Hall despertó con un vuelco sísmico. La señora Gable, la severa ama de llaves, había ordenado a las doncellas preparar 2 bandejas de desayuno separadas, siguiendo la vieja tradición de los matrimonios aristocráticos. El duque tomaría su café en el despacho. La duquesa tomaría su té en sus aposentos. Pero cuando la doncella, una joven llamada Marta, tocó tímidamente la puerta del duque, no hubo respuesta. El pánico recorrió al servicio. ¿Se habría marchado el duque durante la noche? ¿Se habría roto el matrimonio ya? Enviaron a Marta a la suite de la duquesa. Golpeó la pesada puerta de roble. Adelante, retumbó una voz grave. Marta empujó la puerta y se quedó paralizada, la bandeja de plata temblando violentamente en sus manos. El duque de Windermere, el amo reclusivo y aterrador de la casa, estaba sentado en la cama de la duquesa. Sin camisa, con las pesadas cobijas a la altura de la cintura. A su lado, enredada entre las sábanas, con la cabeza apoyada casualmente contra el hombro de él, estaba la nueva duquesa. Theodore alzó la mirada hacia la doncella aterrada. Tomaremos el desayuno en la sala matinal, Marta. Prepara para 2, y dile a la señora Gable que haga trasladar mi baúl del ala este. Voy a residir en esta suite de manera permanente. Marta soltó un chillido, hizo una reverencia tan rápida que casi tira la bandeja, y salió corriendo de la habitación. Clara soltó una risa suave, incorporándose y sujetando la sábana sobre su pecho. La ha escandalizado. Theodore giró la cabeza, rozando los labios contra el hombro desnudo de ella. Sobrevivirá. Me niego a dormir al otro lado de la casa, lejos de ti, como un extraño educado. La vida es demasiado corta para ese tipo particular de miseria. La noticia se extendió por los pasillos de piedra de Ironwood como un incendio. El duque había reclamado a su esposa. Los rumores de Londres eran, violenta e innegablemente, falsos. El servicio, que había pasado años viendo a su amo vagar por los pasillos como un fantasma hueco, caminaba ahora con una nueva energía frenética. Esa tarde, la lluvia por fin cesó.
El cielo sobre los páramos de Yorkshire se abrió en un azul intenso y penetrante, aunque el aire seguía siendo brutalmente frío. Theodore ordenó ensillar 2 caballos. ¿Sabes montar?, le preguntó a Clara mientras estaban de pie en el patio embarrado. Ella llevaba un pesado traje de montar de lana verde oscuro, un fuerte contraste con la endeble seda que había usado en Londres. Mi padre vendió mi caballo cuando yo tenía 16 años para cubrir una deuda en Vites, dijo Clara con calma, poniéndose los guantes de cuero. Pero no he olvidado cómo hacerlo. La mandíbula de Theodore se tensó ante la mención del padre de ella. Pero no dijo nada. Simplemente se adelantó, sujetándole la cintura con sus grandes manos, y la levantó a la montura lateral de una tranquila yegua gris con una fuerza sin esfuerzo. Cabalgaron más allá de las puertas de hierro, dejando atrás las sombras de la enorme casa. Los páramos fueron una revelación. Para los aristócratas resguardados de Londres, el norte era un páramo desolado, pero Clara solo veía belleza indómita y violenta. Las colinas ondulantes estaban cubiertas de brezo y aulaga quebradiza. El viento aullaba desde el mar lejano, cargando el olor punzante de sal y turba triturada. Theodore cabalgaba un poco adelante sobre un enorme caballo negro. Observaba la tierra con la mirada aguda y posesiva de un halcón. Aquí no se veía cansado ni frío. Se veía como si perteneciera a ese lugar. Pertenecía a la tierra áspera y a la piedra gris. Llegaron a la cresta de una loma alta. Abajo, un pequeño pueblo se acurrucaba en el valle, con humo que se elevaba perezosamente de las chimeneas de piedra. Theodore detuvo su caballo. Arrendatarios, dijo, señalando el valle. 200 familias, la mayoría criadores de ovejas, algunos tejedores. Dependen de ti, observó Clara, viendo a una figura diminuta arrear un rebaño de puntos blancos por un campo lejano. Sí. Theodore mantenía la mirada fija en el valle. Mi hermano William debía heredar todo esto. Era el hijo dorado, sociable, encantador. Amaba Londres. Amaba la política y las fiestas. Yo era el segundo. Estaba perfectamente contento pasando mi vida en una biblioteca en Roma, estudiando lenguas muertas. Era la primera vez que hablaba de su hermano. Clara se quedó completamente quieta, dejando que el viento le agitara mechones de cabello sobre el rostro, sin querer romper el frágil hechizo. William se rompió el cuello cayendo en una cacería de zorros. Borracho, dijo Theodore, las palabras planas y despojadas de emoción. De pronto el título fue mío. Las responsabilidades, las deudas que había escondido, los arrendatarios que pasaban hambre porque él había malgastado los ingresos de la finca en caballos de carrera. Se giró para mirarla. El viento le agitaba el cabello oscuro. Cuando volví a Londres, esperaban que fuera William, que diera bailes, que sonriera, que jugara sus juegos. No pude hacerlo. Los odiaba por bailar mientras aquí mi gente luchaba por costear el carbón del invierno. Así que dejé de hablarles. Pasaba mi tiempo con Beston y unos pocos académicos más. La alta sociedad hizo lo que mejor sabe hacer, inventar una historia para explicar lo que no podía comprender. Los rumores, dijo Clara en voz baja. Dejé que pensaran que yo era un depravado, porque a un depravado se lo ignora. A un hombre furioso y en duelo se lo gestiona. Me negué a ser gestionado. Él extendió la mano, cubriéndola de ella donde reposaba sobre el pomo de la silla. Me escondí detrás de los chismes, Clara. Fue cobardía. Fue supervivencia, lo corrigió ella con fiereza. Giró la mano, entrelazando sus dedos con los de él. Son parásitos. Los privaste del drama que ansiaban. Eso no es cobardía. Es estrategia. Theodore la miró largamente. La tensión rígida de sus hombros se desvaneció. La sonrisa fantasma que ella había visto en el teatro regresó. Pero esta vez le llegó hasta los ojos. Fue algo hermoso y devastador. Tú, murmuró, con la voz llevada por el viento, eres exactamente la duquesa que necesitaba. Pasó un mes. El ritmo de Ironwood Hall se asentó en un latido profundo y constante. Clara asumió su papel con vehemencia. Tomó el control de los libros de cuentas de la finca, sentándose durante horas en el despacho de Theodore mientras él trabajaba frente a ella. Descubrió que el implacable vicio del juego de su padre le había enseñado,
sin querer, muchísimo sobre contabilidad y el ocultamiento de fondos. Aplicó esa lógica despiadada a la finca, encontrando fugas, agilizando las cadenas de suministro para los granjeros arrendatarios, y financiando la reparación de 3 cabañas derrumbadas antes de la primera nevada. Theodore la observaba trabajar con un orgullo silencioso y ardiente. Rara vez se apartaba de su lado. El duque solitario y taciturno había desaparecido, reemplazado por un hombre que le tocaba la cintura cada vez que pasaba junto a su silla, que le besaba las manchas de tinta de los dedos, que le leía poesía en la cama mientras las tormentas azotaban los muros de piedra afuera. Sus noches eran una exploración consumidora y desesperada del uno al otro. Clara descubrió en sí misma una pasión ardiente y exigente que nunca había sabido que existía. Theodore la igualaba en cada momento, venerando su cuerpo con la misma atención intensa y singular que aplicaba a su finca. Eran felices. Era algo aterrador y frágil. El mundo exterior se entrometió un martes gris de noviembre. El correo llegó desde Londres, una bolsa de cuero al hombro de un jinete exhausto. Clara estaba sentada en la sala, con un libro de cuentas en el regazo, cuando la señora Gabel trajo la bandeja de plata repleta de correspondencia. Gracias, señora Gabel, dijo Clara, dejando la pluma a un lado. La mayoría de las cartas eran facturas, bocetos arquitectónicos de colegas de Theodore, asuntos de la finca. Pero entre ellas había un grueso sobre de pergamino con la letra inconfundible y desbordada de la madre de Clara. El estómago de Clara se le fue al suelo. No había hablado con sus padres desde el día de la boda. Su padre ya tenía su dinero. Ya no le servía de nada. Rompió el sello de cera con un abrecartas de plata. Clara, la temporada ha comenzado y los rumores son insoportables. Es todo de lo que Clementine puede hablar. Asumimos que tu aislamiento en el norte era un exilio temporal, pero tu prolongada ausencia está confirmando lo peor de los chismes de la sociedad. Dicen que te ha encerrado para ocultar sus indiscreciones continuas. Lord Beston fue visto comprando un boleto para el coche de posta del norte hace 2 días. Si él está exhibiendo sus perversiones bajo tu propio techo, debes volver a Londres de inmediato. No seas una mártir. Las deudas de tu padre están pagadas. No le debes nada más a esa bestia. Haz el papel de la esposa agraviada. La sociedad te recibirá de vuelta, siempre que lo abandones a su miseria. Quema esto al leerlo. Tu madre. Clara se quedó mirando la tinta. Las palabras parecían retorcerse en la página como serpientes venenosas. El descaro absoluto, la crueldad sofocante de aquel mundo que habían dejado atrás. No podían soportar la idea de que el duque de Windermere hubiera encontrado paz. Necesitaban que fuera un monstruo para poder sentirse justos en sus vidas huecas y relucientes. La puerta de la sala se abrió. Theodore entró, sacudiéndose la lluvia del pesado abrigo. Llevaba un boceto arquitectónico enrollado bajo el brazo. Se detuvo al ver el rostro de ella. El aire relajado y sereno desapareció al instante, reemplazado por la quietud letal de un depredador. ¿Qué pasa?, preguntó, la voz cayendo a un registro bajo y peligroso. Clara alzó la vista. Miró a su esposo, el hombre que había pasado el último mes despojándola de su armadura, que le besaba la espalda en la oscuridad, a quien le importaban más los pastores ovejeros congelados que la opinión del propio príncipe regente. Miró la chimenea. Las llamas crepitaban brillantes tras la reja de hierro. Clara se puso de pie. Caminó hasta el hogar, sosteniendo la carta por la esquina. No la arrugó. No la rasgó. Simplemente la dejó caer sobre las brasas encendidas. El pergamino se curvó, se ennegreció y estalló en llamas de un naranja brillante. Theodore se colocó detrás de ella. No preguntó qué era. La rodeó con los brazos por la cintura, atrayéndola contra su pecho sólido, apoyando el mentón sobre su cabeza. ¿Veneno?, preguntó en voz baja, observando cómo las cenizas subían flotando por la chimenea. Solo Londres, respondió Clara, apoyándose en su calor. Al parecer Lord Beston vendrá de visita. Theodore soltó un aliento breve y sorprendido. Thomas viene aquí en noviembre. Ese hombre odia más el barro que a los franceses. Mi madre cree que viene a continuar su escandalosa aventura secreta a mis espaldas, dijo Clara con sequedad. Theodore se ahogó en una carcajada,
hundiendo el rostro en el cuello de ella. Que Dios nos ayude. Thomas les tiene terror a las mujeres, a los caballos y a los espacios abiertos. Tendrás que entretenerlo tú, Clara. Yo me esconderé en el establo. Clara se giró entre sus brazos. Alzó la vista hacia los ojos grises pálidos de él. Estaban del todo despejados, libres de las sombras que lo habían atormentado cuando se conocieron. Que vengan, dijo con fiereza, levantando la mano para sostenerle la mandíbula. Que venga Beston. Que venga toda la Cámara de los Lores. Si quieren buscar un monstruo en esta casa, con gusto les mostraré uno. La expresión de Theodore cambió. El humor se desvaneció, reemplazado por esa reverencia profunda y cruda que siempre le cortaba la respiración a Clara. Alzó las manos, envolviendo con sus largos dedos las muñecas de ella, anclándola a él. Lucharías contra ellos por mí, dijo, con un tono de genuino asombro. Quemaría su sociedad hasta los cimientos por ti, susurró Clara, atrayéndolo hacia sus labios. No era una promesa nacida de la ficción romántica. Era la verdad cínica, inquebrantable y con los pies en la tierra de una mujer que por fin había encontrado algo por lo que valía la pena sangrar. Cuando el beso se rompió, Theodore apoyó la frente contra la de ella. Que se queden con Londres. Nosotros tenemos el páramo. Sí, coincidió Clara, cerrando los ojos ante la calidez de la piel de él. Tenemos el páramo. Lord Thomas Beston llegó 3 días después, con el aspecto de haber sido arrastrado detrás del coche de posta en lugar de haber viajado dentro de él. Era un hombre delgado y menudo, con anteojos que se deslizaban constantemente por su nariz y una línea de cabello en franca retirada. Cuando entró al vestíbulo cavernoso de Ironwood, sacudiendo un paraguas goteante, soltó un largo gemido teatral. He cruzado al inframundo, anunció Thomas a las paredes de piedra que le devolvían el eco. Theodore, si me has traído a este infierno congelado solo para asesinarme y esconder mi cuerpo en un pantano, te ruego que lo hagas rápido. No puedo soportar otro minuto con esta lana húmeda. Un sonido grave y retumbante resonó desde lo alto de la escalera. A Clara le tomó un momento reconocerlo como una risa. Fuerte, desenfrenada y del todo genuina. Theodore bajó los escalones de piedra a saltos, tomando 2 a la vez. Agarró a su amigo por los hombros, dándole una palmada en la espalda lo bastante fuerte como para hacer tambalear al hombre más pequeño. Thomas, sobreviviste al barro. Apenas, jadeó Thomas, ajustándose los anteojos. Y me vi obligado a compartir una diligencia en una posada con un hombre que olía marcadamente a cebollas encurtidas. Fue angustioso. Exijo coñac, en cantidades industriales. Su mirada se desvió más allá de Theodore, aterrizando en Clara, que estaba de pie tranquilamente cerca de las puertas de la biblioteca. Thomas se congeló al instante. Las quejas dramáticas desaparecieron, reemplazadas por una cortesía rígida y aterrorizada. Se quitó los guantes mojados y ofreció una reverencia tiesa e incómoda. Su Excelencia. Un profundo honor. Le pido disculpas por mi intrusión. Si escribí con antelación, pero el servicio postal al norte del Támesis es en gran medida ficticio. Clara dio un paso adelante. Miró a ese hombre, el supuesto amante secreto, el eje de los rumores despiadados que habían atormentado a su esposo. Sostenía un maletín de cuero contra el pecho como si fuera un escudo, temblando levemente de frío. No era una amenaza. Era un académico brillante y socialmente ansioso, aterrado de ella. Lord Beston, dijo Clara, con la voz cálida y del todo desprovista de altivez aristocrática. Theodore me ha contado mucho sobre su trabajo con los acueductos romanos. Tomé la libertad de encender el fuego en la habitación azul de invitados, y la señora Gabel tiene una bandeja de té caliente y una generosa jarra de coñac esperándolo. Thomas parpadeó tras sus gruesos lentes. Miró a Theodore, luego de vuelta a Clara. ¿Los acueductos romanos? ¿Le habló de mis traducciones? Lo hizo, mintió Clara con suavidad. Theodore jamás había mencionado los acueductos, pero ella había leído los títulos de las cartas apiladas sobre su escritorio. Estoy deseosa de escuchar sus teorías sobre las composiciones de mortero. La tensión se drenó de los hombros de Thomas tan rápido que visiblemente se desplomó de alivio. Una enorme sonrisa se extendió por su rostro. ¿Mortero? Sí. Un tema fascinante.
La ceniza volcánica, ¿sabe? Lo cambia todo. Theodore cruzó la mirada con Clara por encima del hombro de Thomas. La mirada que le dio fue de absoluta devoción sin disimulo. Gracias, decían sus ojos grises. Durante los 3 días siguientes, Ironwood se llenó del sonido de la discusión académica. Los 2 hombres ocuparon el despacho, desenrollando enormes mapas de pergamino sobre el suelo. Clara no se retiró a su salón, como dictaba la sociedad que debía hacer una esposa. Se sentó con ellos. Leía sus libros de cuentas, interviniendo de vez en cuando para corregir los atroces cálculos matemáticos de Thomas sobre los costos de suministro. No hubo romance ilícito. No hubo miradas ocultas. Solo el vínculo cómodo y profundamente platónico de 2 hombres que habían encontrado consuelo en la historia antigua cuando el mundo moderno resultaba demasiado cruel. Pero Londres no había terminado con ellos. La tormenta llegó un jueves. No fue una tormenta de lluvia, sino un carruaje que llevaba el escudo del vizconde Linfield. Linfield era una figura notoria en Vites, un hombre con una pequeña fortuna, una boca escandalosa y un apetito insaciable por destruir la reputación ajena. Alegó que viajaba hacia el norte para inspeccionar una propiedad recién adquirida, y necesitaba refugio de una tormenta pasajera. Era una mentira flagrante. Había 3 posadas entre el camino principal e Ironwood. Era un espía enviado por los buitres, para verificar los rumores de la miseria de Clara y la depravación de Theodore. Cuando hicieron pasar a Linfield al salón, trajo consigo el olor rancio y sofocante de la sociedad londinense. Era un hombre apuesto, pero sus ojos eran afilados y crueles. Windermere arrastró Linfield, con una reverencia perezosa. Y la encantadora duquesa. Un cuadro de domesticidad rústica. Encantador. Y Lord Beston había oído que se aventuró a estos parajes salvajes. Dedicación a sus estudios eruditos, sin duda. La insinuación quedó flotando en el aire, pesada y vil. Theodore se puso completamente rígido. El hombre relajado y sonriente de los últimos días desapareció, reemplazado al instante por el duque frío y taciturno. Dio un paso hacia Linfield, los puños apretados a los costados. Clara se puso de pie. Se colocó suavemente delante de su esposo, apoyando una mano ligera pero firme sobre su antebrazo. Sintió la tensión violenta zumbando bajo el abrigo de él. Le apretó el brazo una vez, una orden silenciosa. Vizconde Linfield, dijo Clara, la voz cayendo a ese registro plano y helado que reservaba para arrendatarios rebeldes y deudas impagas. Qué afortunado que nos encontrara. Tengo entendido que los caminos cerca de su nueva propiedad en Northland son traicioneros, sobre todo para un hombre acostumbrado a los pavimentos lisos de St. James. Linfield sonrió, un estiramiento delgado y depredador de los labios. En efecto. Pero uno debe soportar incomodidades para vigilar sus inversiones. Aunque veo que algunos preferimos aislar nuestras inversiones lejos del ojo público. Miró el salón antiguo y en penumbra con desdén abierto. Un poco frío, ¿no le parece, Su Excelencia? Uno espera que la mantengan abrigada. Estoy perfectamente abrigada, dijo Clara. Linfield se inclinó hacia adelante, bajando la voz en una burla de compasión. Es un rostro valiente el que lleva, Lady Clara. Su madre está bastante angustiada. La sociedad comprende las cargas que se le imponen a una hija hermosa. Si alguna vez necesita una rápida escolta de vuelta a la civilización, mi carruaje está a su disposición. Le estaba ofreciendo una salida bajo el disfraz de caballerosidad, mientras insultaba a su esposo en la cara. Clara no se sonrojó. No alzó la voz. Caminó despacio hacia la pequeña mesa con la licorera de Jerez y se sirvió una copa. Dígame, vizconde, preguntó Clara, de espaldas a él. ¿Cómo está su hermana? Linfield le frunció el ceño, claramente descolocado por el cambio brusco de tema. Lady Sara está bien. ¿Y su esposo? ¿El conde? Clara se giró, sosteniendo la copa de cristal. Estuve revisando algunas viejas columnas financieras hace poco. Es cierto que el conde perdió la escritura de su propiedad en Somerset en una partida de cartas el mes pasado, y que ha tomado residencia permanente en los aposentos de una bailarina de ópera en Covent Garden. El rostro de Linfield se vació de color. La habitación quedó mortalmente silenciosa. Thomas Beston se atragantó con el aire,
cubriéndose la boca con la mano. Yo, no veo la relevancia de eso, tartamudeó el infiel, el barniz suave resquebrajándose. Es relevante, dijo Clara, acercándose a él, los ojos ardiendo con un fuego frío y aterrador, porque la sociedad parece del todo cómoda con un conde que arruina a su familia y abandona a su esposa por una amante. Eso se considera normal. Eso se acepta. Dio otro paso. Linfield en verdad retrocedió, alejándose de ella. Sin embargo, mi esposo, continuó Clara, la voz resonando contra las paredes de piedra, paga sus deudas. Supervisa a 200 familias arrendatarias, asegurándose de que sus techos no goteen y sus hijos no pasen hambre. Lee griego. Se mantiene fiel a sus votos. Pero como no desea beber oporto e intercambiar historias vulgares con hombres como usted, lo llaman monstruo. Duquesa, le aseguro que no quise. Sé exactamente lo que quiso decir, Linfield, interrumpió Clara, cortándolo con precisión despiadada. Vino aquí buscando una esposa trágica a quien compadecer, y un escándalo con que alimentar a sus amigos aburridos. No encontrará ninguna de las dos cosas. Lo que encontrará es una duquesa que administra las cuentas, un duque que es dueño del suelo que usted pisa, y una puerta. Señaló hacia la pesada salida de roble. Le sugiero que la use antes de que empeore la tormenta. Linfield la miró fijamente. Miró a Theodore, esperando que el duque pusiera en su lugar a su esposa. Theodore simplemente cruzó los brazos sobre el pecho, sus ojos grises pálidos brillando con un orgullo absoluto y peligroso. Ya escuchó a la duquesa, Linfield. La puerta. Linfield abrió la boca, la cerró, y giró sobre sus talones. Prácticamente huyó de la habitación. Momentos después, el golpe pesado de la puerta principal resonó por toda la casa, seguido del crujido frenético de las ruedas del carruaje sobre la grava del camino. El silencio descendió sobre el salón. Thomas Beston bajó lentamente la mano de la boca. Miró a Clara con una expresión de profundo asombro, casi religioso. «Por Dios», susurró Thomas. «Es aterradora». Theodore soltó un aliento lento y quebrado. Cruzó la habitación, ignorando a Thomas por completo. Tomó el rostro de Clara entre sus grandes manos, sus pulgares trazando los pómulos de ella. «Tú», murmuró, con la voz espesa de emoción, «eres la criatura más magnífica que he visto jamás». Clara se inclinó hacia su tacto, la ira helada derritiéndose, dejando solo la calidez de las manos de él. «Te dije que quemaría su sociedad hasta los cimientos». «Apenas necesitaste un fósforo», dijo Theodore, apoyando la frente contra la de ella. «Ahora te temerán. Los rumores cambiarán. Dirán que me tienes encerrado en una mazmorra y me alimentas con carne cruda». Clara sonrió, rodeándole la cintura con los brazos. «Que lo digan. Mientras nos dejen en paz». Los rumores cambiaron, en efecto. El vizconde Linfield regresó a Londres con el orgullo hecho jirones. Para salvar las apariencias, pintó un cuadro no de una novia descuidada y llorosa, sino de una mujer monstruosa y tiránica. Aseguró que Clara había enloquecido en los páramos, que gobernaba Ironwood Hall con mano de hierro, y que el duque estaba enteramente bajo su control hechizante y aterrador. Los chismes pasaron de compadecer a Clara a temerle. Las cartas de su madre cesaron por completo. Las anfitrionas de sociedad que alguna vez planearon rescatarla ahora tachaban su nombre de las listas de invitaciones con un escalofrío. Fue el mayor regalo que Londres pudo haberles hecho jamás. El silencio pesado del invierno dio paso al deshielo embarrado y brutal de una primavera de Yorkshire. Los páramos se tiñeron de un verde vívido e impactante, y el aire olía a tierra mojada y brezo nuevo. Clara estaba de pie junto a la enorme ventana del despacho de Theodore, contemplando las colinas ondulantes. Se presionó la mano contra la parte baja de la espalda, arqueándose ligeramente para aliviar el dolor sordo que se había instalado de forma permanente en su columna. Estaba embarazada de 6 meses. No había nada de fragilidad delicada y resplandeciente en ello. Era agotador. Los tobillos se le hinchaban. Había pasado todo febrero enferma cada mañana, y su vientre, antes plano, era ahora un peso incómodo que convertía el sueño en una batalla estratégica. Y sin embargo, jamás se había sentido más arraigada a la tierra. Theodore entró al despacho, las botas dejando barro seco sobre la alfombra persa. No le importó.
Caminó directo hacia ella, los ojos evaluando de inmediato su postura. «¿Te duele la espalda otra vez?», afirmó. No era una pregunta. «Es simplemente la gravedad haciendo sus exigencias», dijo Clara, girándose para mirarlo. Teodore frunció el ceño. Se quitó los guantes de montar y se colocó detrás de ella. Sus manos grandes y cálidas presionaron con firmeza la base de la columna de ella, aplicando una presión constante y perfecta. Clara soltó un largo suspiro tembloroso, recostándose contra su pecho. «Mejor», murmuró él contra su oído. «¿Mucho?». Él mantuvo las manos ahí, sosteniendo su peso. «El nuevo tejado de la cabaña Macao está terminado, y las ovejas están pariendo temprano. Será una buena primavera. La señora Gabel me informó que las cuentas de la parcela sur están perfectamente equilibradas», añadió Clara, cerrando los ojos. «Tenemos superávit este trimestre». «¿Por qué negocias con los comerciantes de grano como un salteador de caminos?», dijo Teodore, un tono de diversión coloreando su voz profunda. «Le temen más a tus libros de cuentas que a mi temperamento». «Bien». Se quedaron en un silencio cómodo, observando las nubes de lluvia reunirse sobre los picos lejanos. Este era su matrimonio. No estaba construido sobre sonetos ni declaraciones grandilocuentes en salones de baile. Estaba construido sobre cuentas equilibradas, cabañas reparadas, silencios compartidos y los muros feroces y protectores que habían levantado contra un mundo que no los comprendía. «Recibí una carta de mi padre hoy», dijo Clara en voz baja, con los ojos fijos en el horizonte. Las manos de Teodore se quedaron quietas contra su espalda. «¿Quiere dinero?». «Da a entender que ha sufrido una racha de mala suerte trágica en las mesas de juego», confirmó Clara. «Me recordó, con delicadeza, mi deber filial. Instruiré a los abogados para que quemen cualquier correspondencia futura de él», dijo Teodore, la voz endurecida. «Te vendió a mí para salvar su propio pellejo. Perdió el derecho a llamarte hija en el momento en que firmó ese contrato». «Ya escribí mi respuesta», dijo Clara. Teodore se movió, mirándola hacia abajo. «¿Qué le dijiste?». Clara se giró entre sus brazos, alzando la vista hacia sus ojos grises pálidos. «Adjunté una copia de las donaciones caritativas de la finca de este trimestre, y le dije que si necesita ayuda financiera, es bienvenido a solicitar un puesto como mozo de cuadra aquí en Ironwood, aunque le advertí que las horas son largas, y los caballos no toleran a los tontos». Una sonrisa lenta y devastadora se extendió por el rostro de Teodore. Le llegó hasta los ojos, iluminando los ángulos severos de su rostro con pura alegría. Deslizó las manos para rodear el vientre abultado de ella, los pulgares descansando con suavidad contra el lino de su vestido. «Recuérdame que nunca te haga enojar, duquesa», susurró. «Procura que así sea», respondió ella, apoyando las manos sobre las de él. De pronto, una patada nítida y clara se registró contra la palma de Teodore. Él se quedó helado, se le cortó el aliento. Miró hacia el vientre de ella, luego de vuelta a su rostro, los ojos abiertos de par en par con una vulnerabilidad repentina y sorprendente. «Está inquieto hoy», dijo Clara con suavidad, una sonrisa genuina tocándole los labios. «Oh, inquieta», la corrigió Teodore, la voz espesa. Se dejó caer de rodillas ahí mismo, sobre la costosa alfombra. Presionó el rostro contra el vientre de ella, sus grandes manos enmarcando las caderas de ella con infinito cuidado. Clara miró hacia abajo, a su esposo. El hombre al que la sociedad llamaba monstruo frío y antinatural. Estaba de rodillas en el suelo, susurrando promesas quedas irreverentes a un hijo que aún no había nacido. Ella pasó los dedos por su cabello oscuro veteado de plata, sintiendo la fuerza sólida e inamovible de él. La habían compadecido. Clara recordaba los susurros en los salones, los rostros satisfechos de aquellas mujeres que creían que la enviaban a una tumba helada. Pensó en sus matrimonios huecos, sus esposos con amantes, la necesidad desesperada y ansiosa de ser vistas y aprobadas por una sociedad que las desecharía en el instante en que mostraran una grieta. La habían compadecido. Que se quedaran, entonces, con sus salones relucientes y su té envenenado. Ella tenía el páramo. Tenía la fortaleza de piedra. Y tenía la devoción absoluta e indivisa del duque de Windermere. Estaba exactamente donde debía estar. 5 años después, las pesadas puertas de roble de Ironwood Hall se abrieron de par en par a la brisa del verano.
La casa ya no era una tumba silenciosa. Resonaba con el sonido de pies correteando. Un niño de 4 años, con los ojos oscuros y penetrantes de su madre y el cabello caótico veteado de plata de su padre, cruzó el vestíbulo a toda velocidad, aferrando una espada de madera. Detrás de él trotaba Thomas Beston, sin aliento, cargando un escudo de madera que sospechosamente se parecía a la tapa robada de una de las ollas de guiso de la señora Gabel. «Alto ahí, bárbaro», jadeó Thomas, ajustándose los anteojos. Roma no cae ante un niño de 4 años. El niño chilló de risa, esquivando detrás de una enorme armadura. Clara observaba desde la puerta del despacho, con un libro de cuentas apoyado en la cadera. Vestía con sencillez. Los complicados corsés de ballena de su juventud abandonados hacía tiempo por muselina cómoda y práctica. Se veía mayor, los rasgos de su rostro afilados por la responsabilidad, pero el cinismo cansado que la había definido en Londres había desaparecido por completo. Theodore se le acercó por detrás. Olía a crin de caballo y a pino fresco. La rodeó por la cintura, atrayéndola contra sí, apoyando el mentón sobre el hombro de ella. Observaron a su hijo emboscar a un aterrado erudito de la antigüedad. «Thomas va a dejarlo ganar otra vez», murmuró Theodore. «Por supuesto que sí», respondió Clara. «Thomas está completamente subyugado. Creo que nuestro hijo ya lo supera en jerarquía dentro de esta casa». Theodore soltó una risa, la vibración retumbando profundamente contra la espalda de ella. Giró la cabeza, dejando un beso prolongado en la curva del cuello de Clara. Se quedaron juntos, en el umbral de la vida que habían construido. Una vida forjada no en el fuego de un romance dramático y arrebatado, sino en el hierro silencioso e inquebrantable del respeto mutuo. Habían tomado lo peor de lo que la sociedad esperaba de ellos, una transacción cínica, un rumor monstruoso, un exilio aislado, y con eso habían construido un imperio. «¿Eres feliz, Clara?», preguntó Theodore en voz baja. Era una pregunta que le hacía a menudo, sobre todo en los momentos tranquilos del atardecer. Como si aún no pudiera creer del todo que ella se hubiera quedado. Clara giró la cabeza, cruzando su mirada con la de él. Los ojos grises pálidos estaban cálidos, anclados, y eran enteramente suyos. «Soy la duquesa más temida del norte», dijo Clara, una sonrisa jugando en sus labios. «Las cuentas están equilibradas. Los arrendatarios prosperan, y Londres está demasiado asustado para enviarnos visitas. Tengo todo lo que podría desear». Theodore sonrió. La atrajo contra su cuerpo, hundiendo el rostro en el cabello de ella. La pesada puerta de roble del despacho se cerró detrás de ellos con un chasquido, sellando el ruido del vestíbulo. Pero esta vez no era para esconderse del mundo. Era, simplemente, porque ya no lo necesitaban. Ya estaban en casa. Si el viaje de Clara y Theodore, desde un arreglo cínico hasta un imperio inquebrantable, te atrapó, dale like a este vídeo y compártelo con un amigo que ame las historias de romance profundo y con personajes de verdad. Las mejores historias desafían los rumores y demuestran que los amores más silenciosos suelen ser los más poderosos. No olvides suscribirte al canal para más relatos históricos inmersivos, diálogos afilados y personajes que se niegan a seguir las reglas de la sociedad. Deja tu comentario abajo. ¿Tú habrías manejado al vizconde del infiel como lo hizo Clara? Cuéntame, y nos vemos en la próxima historia.